Nunca imaginé que ese rostro volvería a mi vida. 2 años habían pasado desde Buenos Aires y había enterrado aquella noche en lo más profundo de mi memoria como un secreto que ya no me pertenecía, pero allí estaba él, con un traje impecable, postura rígida y esa mirada penetrante que parecía diseccionar todo a su alrededor. Rafael Monteiro. Su nombre resonó en la sala de reuniones como un trueno, y casi dejó caer la carpeta que llevaba. Mis dedos sudaron al instante y me obligué a respirar hondo, disimulando el shock con una sonrisa profesional. Él no me reconoció. ¿Cómo podría? Aquella noche llevaba el cabello suelto, un vestido rojo ajustado y ninguna de las marcas del cansancio que la maternidad soltera había dejado en mi rostro. Ahora, yo solo era Camila Nascimento, la nueva asistente ejecutiva, y él era mi jefe. Su oficina era amplia, con paredes de vidrio que daban a la ciudad, y me sentí pequeña allí, como si el suelo pudiera abrirse bajo mis pies en cualquier momento. Dictaba correos con una voz calmada pero autoritaria, y yo lo anotaba todo, tratando de mantener las manos estables, pero no podía ignorar los detalles, la forma en que ajustaba su reloj de pulsera, la discreta cicatriz cerca de su sien, cosas que había notado aquella noche cuando mis dedos habían explorado cada parte de él. Mi cuerpo traicionaba a mi mente, recordando el calor de su piel, y me odié por eso. Tenía una hija que proteger, Sophia, de 2 años, con los mismos ojos marrones profundos que los suyos. Y si él lo descubría, me aferré a la silla, fingiendo acomodarme, mientras él hablaba de números y estrategias. Pero lo peor llegó cuando, al final de la reunión, me miró fijamente y preguntó: ¿pareces nerviosa? ¿Tienes algo que esconder? Su pregunta quedó flotando en el aire como un cuchillo a punto de caer. Tragué saliva y forcé una sonrisa, pero mis piernas temblaban bajo la mesa. Solo el respeto por el puesto. Señor Monteiro, mentí, desviando la mirada hacia mi portátil. Él no respondió, solo inclinó la cabeza como si estuviera descifrando un código, y sentí su instinto, ese olfato de depredador para el miedo. El silencio duró segundos que parecieron horas, hasta que finalmente soltó un HMM ambiguo y cambió de tema. Salí de la sala con pasos firmes, pero tan pronto como la puerta del ascensor se cerró, me apoyé contra la pared fría, sintiendo mi corazón latir como si quisiera escapar de mi pecho. No era solo el miedo a que descubriera a Sophia, era la forma en que mi cuerpo reaccionaba a su voz, a esa presencia que ocupaba todo el espacio sin esfuerzo. La última vez que lo había sentido, lo había terminado con mi hija en camino, y no podía repetir el error. En los días siguientes, evité estar a solas con él a toda costa. Inventaba reuniones, pedía a otras colegas que llevaran documentos, incluso cambiaba de ruta para no cruzarme con él en el pasillo. Pero el universo parecía conspirar contra mí. Ese jueves, el ascensor se detuvo entre pisos, dejándonos solos en la oscuridad. El aire se volvió pesado, y conté cada segundo hasta que las luces volvieron. Hasta que, en la oscuridad, sentí su calor más cerca. «Huyes de mí desde el primer día», dijo, su voz baja y áspera cerca de mi oído. No era una pregunta. Mi cuerpo me traicionó antes que mi razón. Escalofríos subieron por mi nuca y mi respiración se aceleró. No sé de qué está hablando, mentí de nuevo, pero mi voz sonó más ronca de lo debido. El río, un sonido sin humor. Todos quieren algo de mí. ¿Cuál es tu precio, Camila? Las luces volvieron en ese momento, revelando sus ojos fijos en mí como si ya supiera la respuesta. El incidente en el ascensor me dejó en estado de alerta constante. Cada vez que pasaba por mi oficina, sentía un escalofrío y mis dedos se trababan en el teclado. Rafael tenía una mirada que parecía atravesar todas mis mentiras, como si ya supiera que guardaba un secreto demasiado grande. Y lo peor, comenzó a crear situaciones para estar a solas, llamadas inesperadas al final del día, informes urgentes que solo yo podía entregar. Una vez, me alcanzó un documento y nuestros dedos se tocaron. Una descarga recorrió mi brazo, rápida y caliente, y retiré la mano como si me hubiera quemado. Lo notó, claro que lo notó. «Eres diferente», murmuró, más para sí mismo que para mí. Fingí no escuchar, pero sus palabras resonaron en mi cabeza como una amenaza. La tensión llegó a su límite durante un viaje de negocios a São Paulo. El hotel era lujoso, el tipo de
lugar que nunca podría pagar con mi salario, y nuestras habitaciones eran vecinas. Esa noche, después de una cena con clientes, donde él bebió un poco más de lo habitual, Rafael apareció en mi puerta. No estaba borracho, pero había un brillo peligroso en sus ojos, una determinación que me revolvió el estómago. «Necesitamos hablar», dijo, y antes de que pudiera responder, puso un pie en la puerta, impidiendo que la cerrara. Su olor, una mezcla de whisky caro y algo más profundo, más personal, invadió mi espacio. Sabía que debería empujarlo, gritar, cualquier cosa, pero mi cuerpo no me obedeció. En cambio, me quedé paralizada, mirando esa boca que conocía tan bien de una noche que nunca debió suceder. Hace 2 años, comenzó, y mi corazón se detuvo. Buenos Aires, un bar de jazz. Cada palabra era una puñalada. Lo sabía. Dios, lo sabía. Mi cuerpo entero se congeló cuando mencionó Buenos Aires. Era como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Tragué en seco, intentando mantener la voz firme. No sé de qué habla, pero él solo sonrió, una sonrisa lenta y peligrosa, mientras avanzaba hacia la habitación, haciéndome retroceder hasta que mi espalda chocó contra la pared. «Mientes mal, Camila», murmuró, pasando su pulgar por mi muñeca, donde mi pulso acelerado saltaba bajo la piel. «Recuerdo cada detalle. Tu olor, el sonido que hiciste cuando...» «Basta», interrumpí, girando mi rostro. Pero él me tomó la barbilla, obligándome a mirarlo. Sus ojos estaban oscuros, casi negros. «Hey». Podía sentir el calor de su cuerpo contra el mío. «¿Por qué oíste esa mañana?», preguntó, y había algo en su voz que sonó casi como «¿dolor?». No respondí. ¿Cómo explicar que despertar a su lado? Y después de aquella noche ardiente, me había asustado más que nada en la vida. ¿Qué había visto mi futuro desmoronarse cuando leí Rafael Monteiro CEO en la tarjeta de visita que se le había caído del bolsillo? Un hombre como él nunca querría a una madre soltera con deudas y un pasado complicado, y ahora, con Sofía en el mundo, el riesgo era 1000 veces peor. «¿Sabes por qué te contraté?», continuó, sus dedos trazando círculos en mi cintura, haciendo que mi cuerpo temblara contra mi voluntad. «Porque eres la única persona que nunca ha intentado complacerme, la única que me mira como si solo fuera un hombre». Su boca estaba peligrosamente cerca de mi cuello ahora, y contuve la respiración cuando sus labios rozaron mi piel. «Y ahora descubro que eres la única que ha huido de mí». ¿Era eso? Entonces, no se trataba de Sofía, era su ego herido. El alivio que sentí fue rápido y amargo. Al menos mi hija aún estaba a salvo, pero cuando sus manos subieron por mi cuerpo, supe que ya estaba perdida. Sus labios encontraron los míos con una urgencia que me hizo olvidar todo a Sofía, las mentiras, el peligro. Solo era él, sus manos firmes atrayéndome, su cuerpo duro contra el mío. Me perdí en ese beso, en su sabor familiar, en la forma en que me agarraba como si hubiera esperado 2 años. Por esto, cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento, y pude ver en sus ojos la misma confusión que sentía yo. «No me olvidaste», afirmó, y no pude negarlo. Mi cuerpo siempre lo supo, incluso cuando mi mente intentó borrar aquella noche. Comenzó a desabotonar mi blusa, sus dedos quemando mi piel, y lo permití, sabiendo que era un error, pero incapaz de detenerme. «Esta vez no oirás», susurró contra mi cuello, y algo en esa promesa sonó tanto como una amenaza como una súplica. Desperté en medio de la noche con su brazo pesado alrededor de mi cintura, su rostro relajado en el sueño, pareciendo más joven, menos duro. Fue entonces cuando el pánico me golpeó. ¿Qué había hecho? Lo miré, al desorden de ropas en la habitación, y la realidad cayó sobre mí como un balde de agua fría. No podía quedarme, no cuando cada segundo aumentaba el riesgo de que descubriera a Sofía. Me levanté en silencio, vistiéndome con manos temblorosas. Esta vez, no había tarjeta de visita que lo identificara. Pero sabía que el error había sido mayor, porque ahora no era un extraño, era mi jefe, y no lo dejaría pasar. Cuando cerré la puerta de su habitación, mis piernas casi cedieron. Tenía que controlarme, volver a la normalidad el lunes, fingir que nada había pasado. Pero cuando miré atrás, por la rendija de la puerta, vi sus ojos abiertos en la oscuridad, observándome irme. Había estado despierto todo el tiempo. El lunes, la oficina parecía diferente, el aire más pesado,
cada una de sus miradas una sentencia. Me llamó a una reunión privada, y cuando la puerta de su oficina se cerró, todo mi cuerpo estuvo en alerta. ¿Siempre haces esto?, preguntó, arrojando una carpeta sobre la mesa. Mis fotos de Buenos Aires, mis fotos con él. Mi estómago se revolvió cuando sexta la última imagen, yo saliendo del hotel esa mañana, con mi rostro claro, imposible de negar. 2 años buscándote, me dijo, y por primera vez escuché cansancio en su voz siempre controlada. Y estabas aquí todo el tiempo. Sus dedos tamborilearon en la mesa, cada golpe como el tic-tac de una bomba. ¿Por qué oíste? Camila, ¿qué más estás ocultando? Mis manos sudaban tanto que casi resbalé en la silla. No sabía de Sofía, todavía no, pero estaba cazando, oliendo mi mentira. Fue una noche. Rafael, los adultos hacen eso. Le forcé un tono casual, pero mi voz quebró al final. Se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás, y en 2 pasos estaba frente a mí, inclinando mi cabeza hacia atrás por la barbilla. No me engañes, gruñó, sus ojos ardiendo con una furia que me hizo temblar. Me miras como si hubieras visto un fantasma desde el primer día. Esto no es por una noche. Cuando sus dedos bajaron a mi cuello, juré que sentiría mi pulso acelerado. Pero entonces, sonó su teléfono. La secretaria anunciando mi llamada de la escuela de Sofía. Mi sangre se heló en mis venas. ¿Contestó? ¿Escuchó? Luego me extendió el teléfono con una mirada indescifrable. Para ti, dicen que es urgente. Mis dedos apenas pudieron sostener el teléfono. ¿Problema con Sofía?, dijo la directora, y mi corazón se detuvo. Tiene fiebre alta, necesitamos que alguien la recoja. Asentí mecánicamente, mi cerebro en pánico. Cuando devolví el teléfono, Rafael estaba muy quieto, sus ojos fijos en algo detrás de mi escritorio, donde una foto de Sofía estaba medio escondida bajo documentos. ¿Tu hija?, preguntó, y su tono era demasiado casual para ser real. Asentí, tomando mi bolso con manos temblorosas. Debo irme. Él no me detuvo, solo dijo, ve, con una voz extrañamente suave. Pero cuando pasé junto a él, su mano agarró mi muñeca. Terminaremos esta conversación después. Era una promesa, una amenaza, una sentencia. En el autocamino a la escuela, casi choqué 2 veces. Él lo sabía, o al menos lo sospechaba. Sofía estaba sonrojada y caliente cuando la recogí, su carita iluminándose al verme. Mamá, llamó, y la abracé tan fuerte que se quejó. De regreso a casa, canturreaba en el asiento trasero, completamente ajena al terremoto que era mi vida. La miraba por el retrovisor, a esos ojos sus ojos, y sentía un nudo en la garganta. ¿Qué haría si lo descubría? Rafael Monteiro tenía poder, dinero, abogados, y yo solo tenía miedo. Cuando llegamos a casa, dejé a Sofía con la niñera y colapsé en el baño, secando lágrimas silenciosas. Mi teléfono vibró. Un mensaje suyo. Necesitamos hablar. Hoy, 20 horas en mi apartamento. No era una invitación, era una orden, y sabía que esta vez no había escapatoria. A las 7:55 por la tarde, estaba parada frente a su edificio, mis piernas pesadas como plomo. El portero me saludó por mi nombre, me había puesto en la lista. Cada paso en el ascensor parecía llevarme más cerca del abismo. Cuando la puerta se abrió, él estaba allí, con la camisa desabotonada en el cuello, un vaso de whisky en la mano. Entra, me dijo, y obedecí, mi corazón latiendo tan fuerte que temí que lo escuchara. El apartamento era enorme, todo vidrio y acero, con una vista que debería ser hermosa, pero solo me recordaba cuán por encima de mí estaba en todo. Me estudió por un largo minuto antes de hablar. ¿Cuántos años tiene? Camila, la simple pregunta, me golpeó como un puñetazo. Tragué en seco. 2 años y 3 meses. Sus ojos se estrecharon. Calculando, viví el momento exacto en que lo entendió. Su vaso cayó al suelo, haciéndose añicos. Dios mío, se alejó, pasándose las manos por el rostro, y por primera vez vi a Rafael Monteiro sin control. ¿Por qué no me lo dijiste? Su voz estaba ronca, casi irreconocible. Negué con la cabeza, y mis propias lágrimas quemando. Ibas a querer a una mesera embarazada complicando tu vida perfecta. Soltó una risa amarga. No sabes nada de mi vida. Luego fue a un cajón, sacó una foto. En ella,
un bebé con ojos familiares. Mi sobrino, el único heredero de la fortuna Monteiro. Sus ojos se encontraron con los míos. Hasta ahora, el mundo se detuvo. Retrocedí. No, no es por eso que estoy aquí. Él avanzó, tomando mis manos. No quiero tu dinero, Camila, quiero a mi hija. Y luego, con una suavidad que me partió el alma, ¿y si me dejas? ¿Te quiero a ti también? Retiré mis manos como si me hubieran quemado. No puedes aparecer y decidir ser padre ahora. Mi voz resonó en el apartamento vacío. Él no se movió, solo me observó con esa calma aterradora. Y tú puedes decidir sola que yo no merecía saber. El golpe fue certero. Me encogí. La estaba protegiendo. De mí. Dio un paso adelante y otro, hasta que mi espalda chocó contra la pared. ¿Crees que la lastimaría? ¿Que no daría todo por ella? Sus ojos brillaban y me di cuenta, con shock, que eran lágrimas. Rafael Monteiro llorando. Nunca lo imaginé. No te conocía, susurré. Él puso una mano en mi rostro. Ahora sí. Y luego, más bajo, déjame conocer a mi hija. Camila, por favor. El por favor me destruyó, porque no era el CEO hablando. Era solo un hombre, el padre de mi hija. Cuando accedí a dejarlo ver a Sofía, fue con condiciones. Encuentros graduales, sin revelar quién era de inmediato. Aceptó todo, con una paciencia que no encajaba con el hombre que conocía. En la primera visita, en el parque, casi cancelé 3 veces, pero entonces los vi juntos. Sofía corriendo hacia él como si ya lo conociera, mostrándole su juguete favorito, y él se arrodilló en el suelo para verlo, con un cuidado que me hizo llorar. De regreso, me agarró del brazo. Gracias, murmuró, y había tanto en esa palabra que solo pude asentir. Pero, cuando me fui, miré atrás y vi su expresión cambiar, la determinación del hombre de negocios volviendo, y entendí, esta era solo la primera batalla, porque Rafael Monteiro nunca renunciaba a lo que era suyo, y ahora había decidido que éramos nosotros. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Rafael comenzó a aparecer donde estábamos Sofía y yo, el parque, la heladería, la clase de arte, siempre casual, siempre por casualidad. Sofía lo adoraba, claro, el amigo Rafa era su tema favorito. Y yo estaba perdida, verlos juntos me derretía, pero también me aterraba, porque cuanto más se involucraba, más difícil sería si decidía pedir la custodia. Una noche, después de llevarnos a cenar, finalmente estallé. ¿Qué quieres de verdad? Rafael detuvo el auto frente a mi casa y me miró a los ojos. Todo, el paquete completo. Mi respiración se aceleró. No tienes idea de lo que pides. Soy una madre soltera con deudas. Tú eres, y me interrumpió con un beso, rápido e intenso. Sé exactamente lo que pido. Cuando se apartó, sus ojos estaban decididos. Cásate conmigo. Reí, tenía que reír, o lloraría. Estás loco. No sonrió. Por primera vez en mi vida, estoy completamente cuerdo. Tomó mi mano, colocando algo en ella, un anillo simple, hermoso. No es un contrato, es una petición. Miré la joya, luego a él, completamente perdida. ¿Y si sale mal? Apoyó su frente en la mía. ¿Y si sale bien? En ese momento, la puerta trasera se abrió. Sofía, que se había escapado de su silla. Mamá, tengo sueño, trepó a mi regazo, mirando a Rafael con una confianza que me partió el corazón. Él acarició su cabello con una ternura genuina. Vamos a llevarte a casa, princesa, y cuando sus ojos encontraron los míos sobre su cabeza, supe, estaba hecho. De alguna manera, contra todo pronóstico, los 3 ya éramos una familia. El resto eran solo detalles. La boda fue pequeña, casi secreta. Solo nosotros 2, Sofía y un juez. Rafael quería una gran fiesta, pero insistí en la simplicidad. Después, prometió, apretando mi mano. Cuando intercambiamos anillos, Sofía saltaba a nuestro alrededor, riendo como si fuera el mejor juego. Esa noche, en la cama de nuestro nuevo apartamento, porque sí, me mudé a ese lugar de vidrio y sueños, Rafael me atrajo hacia él. Sabes que esto no será fácil, murmuró contra mi cuello. Reí, enroscándome en él. Nada contigo lo es, pero cuando me besó, lento y profundo, supe que valdría cada desafío. Por primera vez desde Buenos Aires, ya no estaba huyendo, estaba exactamente donde debía estar. La vida con Rafael fue intensa. Era un padre dedicado, un esposo sorprendentemente atento,
y aún el mismo hombre implacable en los negocios. Aprendí a navegar su mundo de galas y reuniones. Él aprendió a cambiar pañales. Sí, llegamos a tener otro bebé. Sophia lo adoraba, y él a ella su. Papá Rafa era su héroe. A veces, en medio de la noche, aún despertaba en pánico, segura de que todo había sido un sueño. Pero entonces él me atraía hacia su pecho, murmurando, «Estoy aquí», y me calmaba, porque lo estaba, y esta vez, no hará quedarse, el precio de nuestro secreto había sido alto. Pero el amor que vino después no tenía precio, y al final, como él siempre decía mientras nos veía jugar con los niños en el jardín, me valió cada maldito segundo. En los primeros meses de matrimonio, aún despertaba asustada, pensando que todo se derrumbaría. Rafael lo notaba. Claro, siempre lo notaba, cierta madrugada, cuando me encontró en la cocina tomando té con las manos temblorosas. No hizo preguntas, solo tomó mi taza, la puso en la mesa y me abrazó con una fuerza que casi me partió en dos. «No me iré», susurró contra mi cabello, y algo en cómo lo dijo, casi un poco herido porque aún dudaba, me hizo apretar el corazón. Era difícil explicar que mi miedo ya no era hacia él, sino hacia una vida que parecía demasiado buena para ser verdad. Sophia fue quien más se adaptó a la nueva realidad. «Ahora tengo un papá de verdad», anunciaba a cualquiera que escuchara en la escuela. Rafael, el hombre que hacía temblar a Zeus, se derretía completamente cuando lo llamaba así. Llegaba temprano del trabajo para recogerla, cancelaba reuniones importantes para ver sus ridículas obras escolares. Una vez, los pillé en el jardín del edificio, él con un traje caro arrodillado en el pasto, ayudándola a plantar flores que morirían en una semana. «Mira, mamá, el papá Rafa está sucio», gritó, orgullosa, señalando la tierra en sus manos impecables. En ese momento, supe que no importaba cuántas batallas legales pudiera librar en el futuro, jamás lastimaría a nuestra hija. La sociedad, claro, tuvo opiniones. La secretaria, que se convirtió en señora Monteiro, decían los blogs de chismes. Las mujeres de su círculo me miraban con curiosidad mal disimulada, tratando de entender qué magia había usado. La verdad era simple, no había magia, solo una noche en Buenos Aires, un secreto de 2 años y un hombre que, en el fondo, era más solitario de lo que aparentaba. Rafael manejó los comentarios a su manera, compró una revista entera solo para retirar un artículo difamatorio sobre nosotros. «Nadie habla de mi familia», dijo en la siguiente reunión de directorio, y su tono dejó claro que era una orden, no una petición. Cuando quedé embarazada de nuestro segundo hijo, fue todo diferente. Esta vez, Rafael estuvo allí para cada ecografía, cada náusea, cada antojo extraño a medianoche. «Estás hermosa», mentía descaradamente, cuando estaba hinchada como una ballena, masajeando mis pies sin quejarse. La noche que nació Luca, él también lloró como un bebé, grandes lágrimas silenciosas que cayeron sobre nuestro recién nacido. «Esta vez, no me perdí nada», susurró, y entendí el peso de esa frase, mientras sostenía a Luca con la misma reverencia que manejaba contratos millonarios. Sophia saltaba en la cama del hospital queriendo ver a su bebé. En esa habitación blanca y esterilizada, nuestra familia estaba finalmente completa. El pasado a veces aún nos perseguía. Cierta noche, tras una pelea tonta porque volví a trabajar, Rafael desapareció por horas. Cuando regresó, borracho y con los ojos rojos, me preparé para lo peor. En cambio, cayó de rodillas en el suelo del dormitorio, enterrando su rostro en mi regazo. «Tengo miedo de arruinarlo todo», confesó. Su voz ronca por el alcohol y la emoción. Fue la primera vez que sexta toda la vulnerabilidad detrás de la fachada del hombre poderoso. A la mañana siguiente, con resaca y el orgullo herido, intentó fingir que nada había pasado, pero no lo permití. «Vamos a arruinarlo todo», muchas veces, dije, sirviéndole un café fuerte, «y luego lo arreglaremos juntos». Me miró por un largo momento antes de asentir, un entendimiento silencioso pasando entre nosotros. Sophia cumplió 6 años y pidió una fiesta en el zoológico. Rafael, por supuesto, alquiló el zoológico completo. Exagerado, me quejé, tratando de no reír mientras lo veía cargar una pirámide de cupcakes rosados. «Para ella, nunca», respondió, serio, ajustándose la corbata que Luca ya había llenado de mermelada. En esa fiesta,
Noté la mirada de una de las madres, una mezcla de envidia y curiosidad. ¿Cómo lo lograste?, preguntó discretamente mientras los niños perseguían un pavo real. Podría haber dado 1000 respuestas, pero la verdad era simple. Y primero, ella no entendió. Claro, pero Rafael, que escuchó desde lejos, entendió perfectamente. Sus ojos brillaron cuando levantó a Luca en sus hombros, dándonos una de esas raras sonrisas que aún hacían que mi estómago se revolviera. Hubo desafíos. Claro, mi suegra nunca aprobó el matrimonio, llamándome ese error del pasado de Rafael en una cena familiar. Estaba lista para tragar el insulto, pero Rafael no. Ella es la madre de tu único nieto y tu única nieta, dijo, helado, mientras se levantaba de la mesa. Trátala como tal o no los volverás a ver. Nos fuimos en ese momento, con Sofía llorando sin entender y Luca dormido en mis brazos. En el auto, sus manos en el volante estaban blancas de tan fuerte que lo apretaba. Nadie te faltará el respeto, dijo, y supe que no era solo por esa noche, era por todo Buenos Aires, los años perdidos. El secreto. Puse mi mano sobre la suya. Ya pasó. Él giró su mano para entrelazar nuestros dedos. Para mí, nunca pasará del todo. Poco a poco, aprendimos a ser una familia de verdad. Rafael dejó de trabajar los domingos. Yo dejé de sobresaltarme cada vez que alzaba la voz. ¿Qué? Para él, era volumen normal. Luca creció con el temperamento de su padre y la sonrisa de su hermana, una combinación peligrosamente encantadora. Sofía, ahora con 7 años, tomaba clases de equitación con su padre y me enseñaba a no temerle a los enormes caballos que le insistía en comprar. «Mira, mi mamá», gritó un día, galopando como una profesional, mientras Rafael la observaba con orgullo indescriptible. Fue entonces cuando me di cuenta, ya no esperaba que el otro zapato cayera. Era feliz, verdaderamente feliz, y aterradoramente, maravillosamente, segura. En nuestro 5º aniversario, Rafael me llevó a Buenos Aires, el mismo hotel, el mismo bar de jazz. Esta vez, no hubo huida, bailamos hasta el amanecer, sus labios en mi cuello como en aquella primera noche. ¿Te arrepientes?, preguntó de pronto, sus ojos serios en la oscuridad. Pensé en Sofía aprendiendo a leer, en Luca dando sus primeros pasos directo a los brazos de su padre, en las noches que Rafael me atraía hacia él. Incluso dormido, solo de haber huido esa mañana, respondí, y él sonrió, esa sonrisa rara que era solo mía. Cuando salió el sol, esta vez despertamos juntos. Hoy, cuando veo a Rafael enseñándole a Luca a atarse los zapatos o ayudando a Sofía con su tarea de matemáticas, aún me sorprendo. Como ese hombre frío del ascensor se convirtió en este padre paciente, como esa noche anónima se transformó en esta vida. Nunca tendré todas las respuestas, pero una cosa sé: si pudiera volver en el tiempo, me habría quedado esa mañana en Buenos Aires, me habría volteado hacia él y dicho la verdad, pero tal vez sin el secreto, sin el miedo, sin el precio que pagamos. No valoraríamos lo que tenemos ahora, y lo que tenemos ahora, con todas sus imperfecciones, peleas y risas, es perfecto como es, como Rafael dice cuando las luces se apagan y me atrae hacia él. Al final, funcionó, y esta vez, le creo.